Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmasc21@gmail.com, y nuestra página electrónica, www.plazadearmas.tv. Bueno, el día de hoy vamos a retomar el tema que ya tratamos hace varias semanas, meses quizá, que es el del Bicentenario. En ese primer programa, pues, abordamos, digamos, desde un punto de vista histórico, ideológico un poco, todo lo concerniente a la organización de comisiones, de festejos, de conmemoraciones del Bicentenario. En este programa vamos a continuar con ese tema realmente fascinante y lo vamos a dedicar a los proyectos editoriales, principalmente a dos proyectos editoriales que están teniendo lugar con motivo del Bicentenario, que son la revista 2010, Memorias de las Revoluciones en México, y también, este es un proyecto independiente, y también la revista Bicentenario, El Ayer y Hoy de México, del Instituto Mora. Y para hablar de ello nos acompaña en primer lugar Ana Suárez, del Instituto Mora, y también de la facultad, bueno, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es profesor investigador en el Instituto Mora. Sí, hola, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y además Ana es la responsable del Consejo Editorial de Bicentenario. Sí. Muy bien. También nos acompaña Carlos Silva. Carlos es director de la revista 2010. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí, Carlos. Y Joel Álvarez. Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? Subdirector de la revista 2010. Los tres historiadores, ¿no? Joel de la UAM, Colmex, y Mora también pasaste por el Mora. Carlos. No, pura UNAM. Pura UNAM. UNAM. Triple UNAM. Sí. Triple UNAM. Eso es. Bueno, pues también, Carlos, el proyecto de 2010 tiene, bueno, en fin, la institución o la empresa que está creando 2010, organizan estas monografías. Esta que tengo a la vista es espléndida, una monografía sobre la Ciudad de México y Cádiz, 1810-1823, en busca de la soberanía constitucional. Este es un proyecto apoyado por el gobierno de la ciudad a través de la Comisión del Bicentenario de la Ciudad de México. Ahí está en la cámara. Bueno, pues también aquí me traje el último número de la revista Nexos. También organizó, no es, digamos, una serie, bueno, yo tengo noticia de que no es una serie, pero en el número de septiembre tienen un dossier, el Bicentenario que celebramos, en donde, bueno, en fin, pues están tratando, aquí fundamentalmente fueron historiadores, no sé, ahora hablaremos de la nómina de los colaboradores de cada uno de los proyectos. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Ana, ¿por qué nos explicas un poco las coordenadas de este proyecto Bicentenario? Es una revista de divulgación. Sí, es una revista de divulgación dirigida a un público amplio. Ajá. Que el Mora se propuso hacer para festejar el Bicentenario. La idea es que cuando se nos planteó cómo vamos a festejar el Bicentenario, nos reunimos un grupo de investigadores y decidimos que no queríamos hacer grandes cosas, sino llevar la historia a más gente. O sea, la historia no se puede quedar en una torre de marfil. Los historiadores tenemos que bajar a la realidad y llevarle lo que estamos aprendiendo, lo que se está construyendo de nuevo, no repetir infinitamente lo mismo, a un público más amplio, porque la idea es que si más gente lee historia, más gente será consciente de qué es México y podrá caminar mejor. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a construir esta revista en la que no teníamos ninguna experiencia, hemos ido aprendiendo. Ha sido una experiencia maravillosa, de veras maravillosa, y bueno, pues ya llevamos 5 números, esperamos seguir adelante, y en ella participan los investigadores del instituto, los que quieren, por supuesto, y participan muchos, y los que quieren participar, la gente de fuera que quiere colaborar con nosotros en varias secciones, ¿no? No, te digo de las secciones ahorita, o mejor no, ahora sí. Hablemos algo que, bueno, como este es un canal por internet, Capital 21, y también la página nuestra, pues seguramente nos ven fuera de México. Entonces expliquemos un poco qué es el Instituto Mora. Bueno, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Es un centro de investigaciones sociales, fundamentalmente historia, pero también hay sociología, estudios regionales, cooperación internacional, en donde se investiga y se enseña, pero a nivel de posgrado. Aunque bueno, acabamos de abrir la licenciatura en historia. Y bueno, somos parte del cuerpo de centros de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues se supone que es un centro de excelencia, bueno, es un centro de excelencia, menos se supone, es un centro de excelencia. Y bueno, pues allí trabajamos muchos, estudiamos muchos, hay una excelente biblioteca, tiene 3 centros en la Ciudad de México, bueno, 3 edificios en la Ciudad de México, siendo el principal el de Mixcoac, que era la casa de don Valentín Gómez Farías, y bueno, pues tenemos ya muchos, bueno, no tantos como otras instituciones, pero el Mora ya va a cumplir 30 años de existencia, ¿sí? Estoy enterándome que tú eres egresado del Mora. Eres egresado del Mora, de maestría, ¿verdad? De la maestría en historia. En historia. Eso es. Okay, ya. Carlos, explíquenos un poco ahora, por favor, este proyecto 2010 que tiene un trabajo fotográfico fantástico. Cuéntanos un poco sobre él. Pues sí, mira, nosotros partimos exactamente como una empresa privada independiente, igual con esta iniciativa de qué se tiene que hacer de manera seria para las conmemoraciones del centenario y del bicentenario. A diferencia de la doctora Rosa Suárez, nosotros no somos un centro de investigación, somos una empresa editorial independiente, como te decía, que creamos una empresa para llevar a cabo esta revista. Van a ser 10 volúmenes en una primera etapa, de aquí a que se conmemore el 2010. No son temas monográficos los que aparecen aquí, tienen que ver con la independencia, con la revolución, pero por supuesto sus antecedentes, sus consecuencias de cada uno de los movimientos. Y aquí lo que nosotros sí estamos tratando de hacer, puesto que nosotros vemos, sí, con una idea de divulgación seria, responsable, tenemos la idea de esto que decía ahora mismo la doctora. Queremos llegar a un público amplio, a un público muy diferente de los que estamos acostumbrados a ver la historia dura, la historia académica, pero con la idea de que estos estudios, porque finalmente tanto la revista del Mora como la nuestra, estamos muy preocupados por conseguir gente académica, especialistas en los temas tanto de independencia como de revolución, de México, del extranjero, que si bien son textos especializados, sí, nosotros tenemos o estamos tratando de trabajar editorialmente para que tengan un lenguaje sencillo, un lenguaje no sencillo, un lenguaje más accesible a cualquier tipo de gente. Por supuesto que ha tenido mucha aceptación en cuestiones entre los mismos grupos académicos, pero también ha llegado a mucha gente, sobre todo en esta intención que tenemos de que sea que se apodere un público amplio de ella. Hemos convenido con algunas instituciones públicas y privadas. Te podría nombrar el CONACULTA, por ejemplo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, la misma Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que llegue en el caso del CONACULTA y la Secretaría de Educación Pública, para que lleguen al sistema de bibliotecas. Correcto. La Secretaría de Relaciones Exteriores para que estén en las embajadas, de las representaciones diplomáticas de México en el mundo. Tenemos esa intención. Sí, es nuestra intención hacer que llegue a mucha gente, ¿no? Y que, como decía mi maestra, la idea es que todo mundo que se acerque a estos procesos tan importantes para el desarrollo del país tenga muchas opciones para poder reflexionar, tenga una herramienta historiográfica para poder reflexionar, y que aquí nosotros tenemos el lema de qué es México y su gente a 200 años de la independencia y haciendo la revolución, que tenga una herramienta historiográfica y que finalmente se convierta esto en este tipo de publicaciones en un referente obligado para todo mundo, ¿no? ¿Tienen noticia de los proyectos que hubieron en 1910 de este tipo? Algo, sí, pero no hubo mucho, en realidad. Está la clásica antología del centenario. Exacto. Que yo sepa, sí, que hicieron Justo Sierra y Federico Boa, y es un libro maravilloso, pero
ahí quedó. Ajá. No hubo mucho realmente. Ese es sobre todo ese libro que la intención una de las intenciones de Porfirio Díaz era que enseñara al mundo lo que era México, y en esa medida desde 1902, 1904 se empieza a hacer mucha obra de infraestructura para la ciudad, bueno, para la República en general, mucha inversión pública, y lo que hacen es este gran libro donde se consignan precisamente estas obras, ¿no? Las inauguraciones que llegan a 1910, algunas más afortunadas que otras no se terminan hasta años después, durante la posrevolución, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Legislativo que había hecho Benar y que ya no se consumó y que después se convirtió en el Monumento a la Revolución. Joel, cuéntanos un poco de cómo está organizado el contenido de cada número, cuáles son los criterios. ¿Hay un criterio riguroso o es muy flexible? ¿La temática puede ser la que sea? Bueno, digamos que sí hay una estructura, ¿no? de partes en las cuales se puede dividir el proyecto. Por lo general entramos con un ensayo general, ¿no? Que es el que nos proporciona, digamos, un autor solamente, y después viene una serie de artículos un poco más pequeños, ¿no? No hay una temática rígida o monográfico, como decía Carlos hace un momento, sino que son temas libres. Dentro del marco bicentenario. Exacto, dentro del marco de la independencia y la revolución, y puede abarcar una diversa gama de temas en el campo de la cultura, de la política, historia social, incluso historia económica, ¿no? Son temas que en nuestra intención, en nuestros objetivos, es que la gente conozca no solo más sobre la independencia o la revolución, sino también miradas diferentes, nuevos enfoques, nuevos acercamientos, que rompen mucho con las visiones tradicionales, ¿no? Esa es nuestra intención, que la gente conozca cómo trabaja un historiador, que si bien en su labor está el recabar información y transmitirla, pero también cómo se interpreta esa información, bajo qué nuevos esquemas, qué nuevos marcos teóricos. Claro, esto no quiere decir que sea duro, sino que eso está implícito en los artículos. No vas a encontrar un artículo como de las revistas arbitradas duros que donde te explican esto y estas cuestiones de la teoría, sino simplemente ahí está presente, y eso es lo que nos interesa mucho, que la gente tenga una nueva visión sobre cómo acercarse a la historia, o cómo los historiadores están acercando a la historia, con qué herramientas, ¿no? Entonces, en esas secciones, en esos artículos puedes ver eso. Hay otras secciones que son, digamos, un poco más de conocimiento general, de divulgación, más, si quieres llamarlo así, un poco más ligeros, no por eso carentes de seriedad y de rigor, pero que son un poco más accesibles, ¿no? Entonces, es un buscar un equilibrio que es un poco difícil, ¿no? También nos hemos encontrado ese reto de equilibrar la difusión y el trabajo serio. Entonces, por eso le dimos esa estructura, ¿no? Una sección de estudios, digámoslo así, un poco más rigurosos, otros un poco más livianos, pero todo esto bajo ciertos criterios, ¿no? Entonces puedes encontrar arte, puedes encontrar imagen, que aquí en la revista le damos un peso importante. Está privilegiado. Exacto, como tú verás, le damos un peso importante a la imagen, porque creemos que, bueno, México en la población mexicana le gusta mucho la imagen, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y creemos también que de alguna manera en los medios académicos se ha hecho a un lado la imagen. No me refiero a los estudios iconográficos serios, sino que en general no se privilegia la imagen, se ve como un complemento. Y en este caso queremos también resaltar que la imagen es importante. ¿Qué cabida se le está dando en los medios, sobre todo de televisión, a proyectos como este? Pues yo creo que no mucho, poco en realidad. A pesar de que quieren cubrir ustedes el propósito precisamente pues sí, de que se dé a conocer la historia. Sí, pero la idea es que más gente sepa historia, que más gente reflexione, pero no... ¿No hay espacios en los...? Pues no hay interés. Realmente yo creo que la televisión pública se ha abaratado. Yo creo que fue mejor hace tiempo, siempre uno dice que siempre lo anterior fue mejor, pero en este caso es verdad. Y la televisión se ha abaratado, y lo que le ofrece al público es pues los novelones, programas de chistes malos. En todo caso sacan que novelas históricas, ¿no? Lo que sí, de repente hay alguna novela histórica, pero son series
algunas mejor hechas, por supuesto, ha habido varias buenas, pero no siempre bien hechas, sino muy respetuosas. O sea, encontrar el equilibrio entre la historia y el cine, y la historia y la literatura, que se puede, a veces no se logra, no es fácil, es muy difícil. Y pues pueden fallar, les falla, ¿no? En nombre de la producción, falla. Y llevan imágenes muy tradicionales o de refrito. Falta creatividad, claro. Yo creo, ¿sí? Sí, hay, yo creo que los espacios para la cultura en general están muy limitados, sobre todo la televisión. Yo tengo la esperanza que conforme ahora se acerquen más la fecha conmemorativa, tanto la independencia como la revolución, se abran más a eso. Esperemos. Pero, ahora hay que ver cómo lo van a hacer, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, o sea, no con la idea exactamente de que para cubrir ahí el espacio, sino que sí se debe de, yo creo que crear específicamente, ahora que ya se empiezan a meter, espero, con más seriedad a lo de las conmemoraciones, pues sí que se dediquen espacios más sugerentes y que le den más cabida a este tipo de proyectos que exactamente están hechos con mucho esfuerzo editorial, mucho esfuerzo. Hay que recordar que estamos trabajando en cosas suntuarias, no necesarias para la gente. Claro. Bueno, no necesarias exactamente. No, en una primera... sí son necesarias. Sí son necesarias. No alimentan, pero sí son necesarias. Que no las necesitas para vivir. Claro. Y me refiero a las cuestiones básicas de alimentarte, claro, o de cubrirte, sino... Y sobre todo en un país como esto y en una crisis en la que estamos metidos, estamos haciendo un gran esfuerzo pero la verdad es que sí hemos encontrado personas sensibles en la experiencia que tenemos nosotros en la empresa. Hemos encontrado personas, instituciones, tanto públicas como privadas, muy sensibles al proyecto. Ahora, también hemos notado que por lo menos los que se han sumado en primera instancia ha sido con esta sensibilidad nata, y hay otros que se han ido sumando porque pues ya se les vino el tiempo encima, entonces se están agarrando de lo que sea para poder conmemorar esto, ¿no? Claro. Y que no están desde un principio, ¿no? Tuvimos mucho apoyo del gobierno del Distrito Federal al principio, lo seguimos teniendo, mucho apoyo de algunas instituciones del gobierno federal, pero las que deberían de apoyar de veras no lo hacen, y no lo hacen porque no saben qué hacer con lo que tienen. Yo creo que ya se les vino el tiempo encima, ¿no? La Comisión Federal es una cosa verdaderamente lamentable, trágica, ¿no? Digo, sí le salieron muy bonitos sus luces el día 15 de septiembre, pero pero no tiene estructura, no tiene directrices maestras. No le veo la cabeza a esto, digo, lamento mucho, ¿no? Porque se puede hacer con diferentes perspectivas, diferentes proyectos. Y bueno, si no es eso, bueno, apoyar lo que ya está hecho, pero claro. Tampoco lo vemos por ningún lado, ¿no? Claro. Te digo, hay lugares específicos, instituciones públicas de gobierno federal, de gobierno local, de gobiernos regionales que están muy sensibles desde el principio a esto, y otras que no, no es su interés hacer esto. Su interés es echar foquitos y cohetes, ¿no? Yo recuerdo, ahora que comentaba lo de... Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos quedamos con esto y volvemos en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta en Plaza de Armas, estamos conversando sobre proyectos editoriales del Bicentenario, y yo, ahora que comentaban esto de lo que decías tú, Carlos, de que no es tan necesario este tipo de trabajos, y que después Ana dijo, no, claro que lo es. Me vino a la mente esta idea, me parece que era de Collingwood, que decía algo así como, un pueblo o una persona puede vivir perfectamente bien ignorando su pasado, pero la presencia que el pasado tenga en él dará el índice de su grado de madurez. Eso me parece que cae perfecto a esta idea de que eso no es necesario tener este tipo de proyectos. Y también recuerdo que grabamos el programa pasado, fue un programa también muy bonito que organizamos sobre la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana, ahí en la Casa de las Humanidades. Y recuerdo que don Bulmaro Reyes
que fue el que inició la tertulia, lo primero que dijo fue que la biblioteca Scriptorum debe de ser considerada como un proyecto de Estado, como un proyecto nacional. Y él se refería a que se estaban utilizando recursos públicos y que desde una primerísima aproximación muy ligera podría parecer algo totalmente innecesario, pero que ya una perspectiva de más larga duración ofrece, digamos, la idea de un Estado que está sostenido y respaldado por proyectos de ese nivel, ¿no? Así que estamos hablando de algo de ese nivel precisamente, y se conecta con el dramatismo de también de tu comentario antes del corte, de que parece ser que la Comisión Federal no tiene mucho rumbo. Sí, pero fíjate, yo cuando decía que no es un proyecto necesario, me refiero es que es un país de 60 millones claro. de mexicanos que están en la miseria. Eso es. Todavía hay más miseria que antes que la revolución. Pero mira, volviendo a esto, yo te diría, yo creo que sí, hay un poco de extravío en la visión que tienen para hacer el proyecto de la Comisión Federal, pero voy un poco más allá y que se ha vuelto un debate más vigente ahorita, que es el proyecto de la nación, ¿no? Antes, justamente tuve para este número 3, tuve una charla con el doctor Katz, donde me comentaba justamente cómo antes de la independencia, cómo antes de la revolución, se tenían nociones de un proyecto de nación. Había un poco más de claridad en este proyecto de nación. En el caso de la revolución, por supuesto que lo antecedía toda la situación del constituyente del 57 y cómo se fue madurando eso. Y me decía, llegamos a 1910, pero con esta situación de que la gente tenía esperanza, de que la gente guardaba algo dentro de ella, con la idea del cambio. Efectivamente, sí hubo una revolución, los años posrevolucionarios te dieron una institucionalización del Estado mexicano, vemos muchos resultados, si bien algunos de ellos, sus propias estructuras se pervirtieron hasta nuestros días. Sí es diferente a la situación que estaba antes de la revolución. Sin embargo, ahora lo que a mí me queda claro, no sé, como historiador te podría decir que no veo con mucha claridad lo que es un proyecto de nación. No lo veo. Y es más, me podría acercar un poco más a decirte que no lo veo de los 10 últimos años que el gobierno panista está en el poder. No lo veo muy claro esta idea del proyecto de nación. Y podría ser eso un poco el motivo de la poco interés que se le ha dado a las celebraciones o a la conmemoración del Bicentenario, porque puede que haya, digamos, también desde una primera aproximación puede haber contradicciones, digamos, estructurales o ideológicas para poder interpretar todo el proceso de conformación de la nación moderna y contemporánea desde coordenadas como las que pueden tener el PAN, ¿no? No sé qué opiniones. No necesariamente, yo creo, pero a lo mejor ellos la tienen, o sea, no sé. Bueno, yo pienso que es como sintomático, porque, por ejemplo, antes de que entrara el PAN al gobierno, digamos que algo sintomático serían los libros de texto de la primaria, ¿no? Hay una visión de la historia que te lleva hasta la llegada del PRI, ¿no? Desde la conquista hasta la llegada del PRI. Pero al menos había una cosa más o menos estructurada. Ahora con el PAN tú ves que hay reformas a los libros de texto, quitan contenidos, hay una crisis de contenidos, ¿no? No hay nada definido. Claro. Y entonces eso también es como sintomático de bueno, ¿qué papel está jugando la historia en el gobierno? ¿Cómo la está utilizando? ¿O cómo la está dejando de utilizar? Y eso se me hace que es más notable durante estos últimos años. Sí. Aunque yo también, pienso que, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible, yo creo que ya a 200 años es perfectamente posible hacer ciertos revisionismos, rectificar o hacer críticas en uno u otro sentido. Yo no tendría tanto miedo, digamos, si yo fuera, por ejemplo, panista, un intelectual orgánico del PAN, yo realmente no debería de tener tanto miedo para hacer alguna rectificación. Eso es lo que yo pienso. Bueno, sin que tenga nada que ver con ellos, pero claro, no, yo lo vería así. Pero a veces a lo mejor están con un complejo de no querer. Yo recuerdo que, por ejemplo, perdón, ahora te doy la palabra. Sí, eso tiene que ver mucho con lo recordaba muy bien, luego lo discutía en esos momentos
de tempestad que eran los de la campaña electoral, que, por ejemplo, si tomábamos a los punteros que eran Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, era muy clara, era muy acusada la tendencia que tenía, por ejemplo, López Obrador en incardinar su discurso en una trayectoria histórica, ¿no? Él hablaba de Juárez, perfectamente, lo tenía clarísimo, ¿no? Juárez, Zapata, etcétera, ¿no? Y Calderón no, Madrazo tampoco. Tampoco, ahí el PRI estaba un poco su miseria ideológica, porque si hay alguien que es heredero de toda esta, digamos, historiografía oficial, pues era el PRI, pero en su discurso jamás hablaba de la historia, y el PAN tampoco, porque como que, me imagino que les da miedo hablar de sus referentes, no sé, pero bueno, en fin, no sé qué les... Puede ser, no, yo me recuerdo más bien otra campaña, que fue la de Fox, La Bastida. Ajá. Que yo me preguntaba, bueno, porque una manera de golpear al PRI y a la Bastida fue acusarlo de 50 años de errores. Sí, o sea, no es posible, no podemos tolerar, ya llevan 50 años de errores. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no les responde que también hay 50 años de aciertos? Claro. Porque en estos 50 años se construyó mucho. No todo bien, pero se construyó mucho. Hay muchas instituciones, hay escuelas, hay hospitales. Pero ¿por qué sabrán historia estos? Me preguntaba yo. Fue la siguiente pregunta. Cuestión de hojear un libro de texto, ¿no? Claro. ¿Por qué no entiendo por qué no respondieron? Nunca supe por qué no respondieron eso. Y bueno, pues así les fue, ¿no? Yo creo que a veces se subestima mucho al electorado y dice, no, si yo hablo un poquito de historia, lo voy a aburrir pero era tan fácil. Pero era tan, claro, es era tan muy fácil, claro. muy fácil responder, ¿no? Sí, yo creo que y bueno, sí es necesaria la historia. Entiendo la posición de Carlos, en un país en el que estamos pasando tales problemas y ahorita peor, y como decían el otro día los niños de la calle, pues ¿para qué nos sirve la independencia y la revolución? Pues si estamos muy mal, ¿no? Yo lo entiendo, pero no podemos dejar de hacer historia porque si la gente no es consciente de sí misma, de quién es, de qué lleva encima, de qué problemas carga, etcétera, repite errores. Y no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Yo creo que si sabemos historia podemos construir mejor. Y sí, es una pena la poca sensibilidad del gobierno federal por la historia, ¿no? Yo no sé, con esa Secretaría de Educación Pública que no entiendo cómo funciona, los libros de texto, y lo que hacen los historiadores, ¿dónde se ve? Digo, y sí hay esfuerzos, muchos esfuerzos, ¿no? Las universidades, los centros de investigación. Digo, cada número de esta revista, y me imagino que también de la competencia, digamos, representa tan gran esfuerzo, y no solo ese esfuerzo, hay un verdadero convencimiento de que no nos podemos quedar en la especialidad. Hay que llevar la historia a otros, platicársela de manera que la entiendan. Traducir un texto especializado a un texto de divulgación es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Cómo hacer que la gente se interese? ¿Cómo hacer que la gente le guste? ¿Cómo hacer que le llame la atención, que entienda, que aprenda algo? Es muy difícil. Para el investigador es muy fácil quedarse en su especialidad, en sus notas a pie de página, en sus estadísticas, etcétera. Es facilísimo, pero traduce. Ahora, lo que tú sabes, tradúcelo y díselo a una persona que tiene 17 años. Explícale por qué es importante lo que estás haciendo. Claro. Y a los propios investigadores nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Ahora, ponerlo por escrito, eso requiere un gran esfuerzo, de veras. Entonces, lo deseable es que estos esfuerzos se tradujeran en que la SEP los tomara y los pusiera en sus libros de texto, ¿no? Estamos construyendo, les estamos facilitando las cosas. Claro. Para que lleguen de manera más amplia, porque de veras no nos podemos dar abasto. El número de revistas que se vendan nunca va a ser suficiente. Esto se tiene que llevar a otros niveles. Sí, es insuficiente y yo creo que es... Y es mucho esfuerzo, ¿no crees? Sí, es demasiado esfuerzo. Yo las bondades que le veo a esto es que ojalá se vea así, en que hemos tomado todos los que estamos participando esto, me refiero a estos proyectos de divulgación, pero de divulgación seria, de divulgación responsable. Que sea como un mero pretexto lo de las conmemoraciones del 2010 para que sea un arranque, ¿no? Un arranque permanente y que se quede para toda la vida, porque es bien necesario que la gente sepa de su pasado, claro. ¿No?
que como decía la doctora, que aprendamos de ese pasado para no estar tropezando con la misma piedra, porque así lo hemos hecho, lamentablemente así lo hemos hecho, y buscar en esta insuficiencia que tenemos, que es muy laudable el esfuerzo que estamos haciendo, instituciones públicas, privadas, por eso, pero yo creo que todavía es insuficiente, falta mucho. Esto se debe de masificar, a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de la televisión privada, a través de muchos medios, pero que le llegue a la gente. Hay que buscar también estos caminos que le lleven a la gente a interesarse, porque también nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, se pueden hacer muchas cosas, pero si no tienes la capacidad de veras entrarle a la gente, yo lo veo muy complicado. Y por eso me refería al principio de todo esto, que ahorita para mucha gente debe ser como más necesario buscar comer, buscar tener un trabajo, buscar que no la asalten, que estar pensando en una revista de historia, ¿no? Entonces hay que buscar también esos canales para subsanar y que tengan en sí esta herramienta que les permita de alguna manera acercarse a la historia, ¿no? Acercarse a la lectura, acercarse al conocimiento. Con la distribución, ¿cómo les está yendo? ¿Qué aceptación? No sé, yo creo que ustedes tienen más ventajas que nosotros, porque, bueno, a nivel de distribución, la distribución es muy difícil para los textos, libros de texto académicos, ¿no? Para las instituciones públicas es un problema. Pregúntele a la UNAM, por ejemplo, digo, bodegas y bodegas llenas de libros, porque el problema de la distribución es muy, muy grande. Y pues sí, tenemos problemas de distribución, de poder llegar a otros lugares. Pero tenemos buena aceptación, a donde ha llegado ha sido bien aceptada. Entonces, pues hay que seguir luchando. ¿Ustedes qué tal? Pues bueno, con sus bemoles, pero podemos decir que tenemos una distribución aceptable. Bueno, están librerías, se pueden encontrar librerías, incluso en tiendas de locales cerrados. ¿no? Sí, digo, en ese sentido... Llega el Mora también. Sí, la venden en la librería del Mora, ya la he visto ahí. Llega la UNAM, en la Ibero también está, en varios sitios, ¿no? Sí es difícil la distribución porque, además de todos los problemas que menciona Ana, a veces la burocracia es difícil también entrarle por ejemplo, a las librerías, por ejemplo, ¿no? Hay condiciones y eso. Pero bueno, son problemas que se tienen que sortear. Y hemos tenido también muy buena aceptación a los lugares donde hemos llegado. Nos piden, tenemos un sistema de suscripciones también. Digamos que un poco más comercial, no como se mueve una revista académica en un centro, sino que tenemos un poco más abierto, ¿no? En ese sentido, pero también tenemos más problemas por eso, ¿no? Uno puede enfrentar más problemas por eso, pero digamos que por ahí... ¿Sabes qué nos pasó? Una cosa muy curiosa y seguramente ustedes también lo experimentaron. Cuando nos empezamos a abrir a lugares públicos, a librerías, a locales cerrados, pues es que es muy difícil porque dicen, y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No se va a vender, ¿a quién la vamos a decir? Nosotros, el primer número, cuando lo metimos a una librería, una librería muy famosa en este país, lo fuimos a encontrar nuestra revista en donde había guías de turistas, no tenían lugar y no sabían dónde ponerla. No se podía clasificar. Si no se podía clasificar, ¿qué hacemos con una cosa que no había? Ahorita ya están saliendo novelas, ya están saliendo más, no digo que estén saliendo por las conmemoraciones, pero como que se le está dando este espacio, sí. Bueno, sí se está aprovechando la coyuntura, se está aprovechando muy bien comercialmente la coyuntura, y esperamos que se aproveche también, ¿no? De todo lo que se está haciendo. Todo cabe aquí, con calidad, con responsabilidad. Insisto yo mucho en eso, porque déjame decirte que nosotros, en la experiencia que hemos tenido, nos hemos topado también con cosas que no son serias, que no son serias, que se aprovechan del trabajo de los que sí trabajamos, para hacer sus suplementos estos. Lamentablemente son buenos textos los que aparecen ahí, pero nada más, ¿no? Y eso tampoco. Sí, tampoco yo he encontrado errores en algunas otras publicaciones, errores informativos que no es importante, digo, son detalles finalmente, pero se tienen que cuidar.
Claro. Sí, lo Tiene tienes que que ser hacer cuidado. con mucha responsabilidad, porque si estás haciendo este ejercicio de acercarte a la gente, a un público que no es el especialista, pues no los puedes alimentar también ya de entrada con cosas erróneas, con estas, sí, con errores, ¿no? Claro. Que al cabo es esto, ¿no? No saben, y si saben poquito y luego los confundes, pues imagínate en qué los conviertes, ¿no? Claro. En qué nos convertimos todo el mundo, ¿no? ¿Tienen contemplado, yo veo aquí en cada número colaboraciones muy destacadas? Por ejemplo, el que tengo aquí, número 3 de primavera 2009, está Eric Van Jong, Jan Meyer, Mason Hart, Enrique Plasencia, Rafael Barajas el Fisgón, Carlos Silva y Frederick Katz. ¿Tienen contemplada mesas de discusión, seminarios de debate bueno, no todos están aquí, pero con los colaboradores? ¿Tienen contemplado eso o de momento no? Sí, mira, Tuvieron una presentación general, ¿no? algunas instituciones, te digo, la UNAM, Ah. el Colegio de México, ahora próximamente el día 24 haremos una presentación dentro de su formato que están haciendo de los libros del Mora. Vamos a hacer una presentación ahí con ustedes de la revista. Nos estamos sumando porque nos están invitando a las ferias de libros, a coloquios en diferentes partes del país, auspiciados por institutos de investigación, lo cual para nosotros es muy bueno. Nosotros como empresa, como nuestra empresa editorial RGM Medios, tenemos la intención de llevar a cabo un coloquio. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo se empieza a cerrar un poco más los espacios, y los investigadores que el próximo año va a ser el año de los historiadores, ¿verdad? No, pero bueno. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, siempre están muy llenos, con mucha Con la carga de agenda trabajo. sobresaturada. Pero ahorita específicamente este periodo, entre 1760 y 1940, tendrán un trabajal enorme, ¿no? Y te lo digo porque nos acercamos a ellos para pedirle alguna colaboración, y pues están muy llenos de trabajo, ¿no? Y aún así, fíjate que lo han visto el proyecto con buenos ojos y nos han, pues no lo podría decir de otra manera, nos han honrado con la participación de ellos aquí y los que nos faltan todavía para llegar al 2010, ¿no? Además, bueno, faltan, como dices tú, quedan muchos años por conmemorar, porque viene 10, pero luego el 12, que es Cádiz, ¿verdad? Y luego en fin, además todo el bicentenario, que es algo que tratamos en el primer programa dedicado al tema, pues no es ininteligible si no se ve en una perspectiva continental, ¿no? Además. Y de parte de historia universal. Así que por eso de aquí la fascinación y la complejidad incluso de todos los procesos, ¿no? En América tiene distribución, me parece que ha de ser dificilón, pero ¿tienen por lo menos alguna noticia allá de este tipo de proyectos? Bueno, salvo por los colaboradores que están en España o Estados Unidos, que nos han comentado que donde ha llegado la revista, no por distribución, pero sí por comunicación, por interés, pues tiene buena aceptación, y entonces lo cual nos hace llevar a planear cierta distribución en otras latitudes, ¿no? Claro. También tenemos contemplado, pues no sé, hacer un número, digamos, dedicado a Latinoamérica, ¿no? También, porque es muy importante el contexto, ¿no? El contexto internacional. Aunque hay un artículo o dos que se han dedicado a esa cuestión de ubicar los movimientos de independencia en su contexto internacional, pues sí, dedicarle también a todos los demás espacios geográficos, ¿no? Que también comparten este movimiento, ¿no? Sí, a mí me parece que de hecho este es el momento para abrir esa perspectiva de debate. Claro. Sobre todo a la luz de muchos procesos que están teniendo lugar en estos momentos, con distintas gradaciones de radicalismo, como puede ser toda la área andina, ¿verdad? La gran Colombia. No, pero ese es un debate importantísimo, porque una cosa es las conmemoraciones haciendo obra y haciendo ceremonias, y otra cosa es celebrar con constituyentes, ¿no? Que es lo que está pasando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Entonces ahí me parece que este es el momento para poder entrarle al debate, ¿no? Vamos a hacer otra pausa y estamos de vuelta con ustedes en un minuto.
Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando sobre el Bicentenario de manera general y de manera particular sobre dos muy interesantes proyectos editoriales, la revista 2010, tengo aquí ahora el número 3, 2010, un proyecto independiente de trabajo historiográfico y de crítica, con un fantástico respaldo gráfico y de fotografía, y también la revista Bicentenario del Instituto Mora. Este es el número, pues no sé qué número es. 2. El número 2 tengo aquí. Y bueno, Ana, ¿por qué no nos explicas un poco cuál es la estructura de la revista? Y luego ya, para terminar el programa, comentamos algunos de los textos. Los tres han colaborado en sus respectivas revistas, podemos comentar un poco, pero cuéntanos un poco. Mira, sí es muy sencillo. Al principio, bueno, está el editorial, que es cambiante, y el correo del lector, a donde nos llegan cartas o respondemos consultas. Y hay una sección que me gusta mucho a mí, que se llama Por Amor a la Historia, porque hemos ido detectando una serie de mexicanos anónimos que les encanta la historia, aunque no sean historiadores, ¿no? Entonces, incluso le sacamos su foto, porque es muy padre, y de diferentes lugares de la República. Por eso, por ejemplo, este chico es de Pátzcuaro. Y luego, bueno, está la sección de artículos, que siempre hay un artículo sobre independencia y otro artículo sobre revolución. Esos son los dos ejes, pero puede haber artículos de otros periodos, otros temas. Por ejemplo, aquí está un artículo sobre las pulquerías en la Ciudad de México en el 19, y es todo el 19, ¿no? O bien puede haber aquí hay una crónica de cómo era Campeche en los años 40, que nos hizo el cronista de Campeche. Bueno, esos es artículos. Luego hay una sección que se llama Desde Hoy, en donde hay el análisis de un tema actual con referencia histórica. Por ejemplo, aquí el tema es el tema de la representación política, la discusión de la democracia, y bueno, el autor acaba por plantear la gran pregunta de si necesitamos una nueva constitución, ¿no? Que finalmente es un tema político muy, muy actual, pero es la referencia con su referencia histórica. Luego hay una sección que es más de imágenes, que se llama Desde Ayer, bueno, de imagen y de documento, en donde lo que hacemos es rescatar un documento no publicado, que a veces nos lo da algún personaje de la iniciativa privada o algún particular. Por ejemplo, aquí hay una carta en la que un señor le escribe a Carranza y le cuenta cómo le han robado la plata, uno de sus generales. Entonces hace un estudio introductorio y se publica la carta, que el propietario conserva en su poder porque no se quiere desprender de la carta, es algo de la familia. Entonces hay un prólogo explicando, situando, este es el personaje que firmó la carta, nos da sus fotos y bueno, pues la hacienda en donde vivía, etcétera, ¿no? Y está el texto, por supuesto, que ese es lo que queremos hacer público, un texto original y que se ponga en circulación. Y luego hay una sección de imágenes, que es ser niño o niña en el siglo XIX y el XX, con fotos que van desde el principio del XIX hasta el 20, muy entrado el 20. Y luego hay otra sección que se llama, es la sección de cuento, en lo que tratamos de hacer es llevar la historia a los demás a través de un cuento histórico, ahora que está de moda la novela histórica otra vez, tratando de captar lectores, porque la novela histórica tiene más lectores que la historia, ¿sí? Y bueno, además es una manera de llegar. Eso sí, son textos serios, es ficción, pero la historia es cierta, digamos, en la medida que la historia puede ser cierta. Y luego hay una sección de arte, en donde lo que analizamos es una obra de arte. En este caso fue el Kiosco Morisco, que nos sorprendió verdaderamente cómo el Kiosco Morisco es conocido en México. Muchísimo, es notable, ¿no? Y es bellísimo aparte, ¿no? Por eso se lleva la portada. Y al final hay una sección que es muy padre, bueno, a mí me gusta mucho, que se llama, es una sección dedicada a una entrevista, pero son entrevistas que están en el archivo de la palabra del Instituto Mora. Entonces hemos entrevistado pues a Andrea Palma en el número 1, y en el número 5 está entrevistado el doctor Subirán, todos ya honrosamente fallecidos, pero personajes muy importantes de nuestra historia. Hay entrevistas a arquitectos, el Mora tiene un maravilloso acervo de historias orales, de entrevistas a estos personajes,
que cualquiera puede consultar, y lo que queremos hacer es que la gente lo sepa, existe, pueden ir a consultarlo, y aquí les damos una probadita, porque las entrevistas son muy grandes, claro, son 500 páginas, aquí les damos una probadita. Entonces, bueno, vamos eligiendo, en esta sale la entrevista al doctor Subirán, en el número 6, por ejemplo, va a salir la entrevista a un inmigrante español, de los republicanos españoles, un poco recordando que fue este año el de la llegada de los republicanos españoles, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea de la revista. Esta es un poco más, bueno, no más, es tratar de llegar por diversos puntos al público, digo, por el cuento, por el arte, sí, por la entrevista, frentes, ¿no? La entrevista, las imágenes y claro, los artículos. Nuestros artículos son sencillos, son cortos, no llevan notas, recomendaciones de lectura sí, o de películas. Digo, se puede aprender a través de una película, de una novela, de un cuento, claro, de una página de internet, porque sí queremos pegar de veras en un sector más amplio. Por lo menos a mis alumnos les gusta mucho, yo sí sé eso, sí, mis alumnos sí son fans de mi revista. Y tú tienes un cuento que aquí publiqué, precisamente en el número 1 salió, digo, no puedo acaparar todos los cuentos, pero sí, es un cuento que se llama, ¿cómo se llama mi cuento? Por su voluntad y libremente. Y mira, el tema del cuento es la venta de mallas que hubo en México en los años, a mediados del siglo XIX, cuando los cubanos necesitaban, no los cubanos, los españoles de Cuba necesitaban mano de obra para trabajar el azúcar, y los mayas estaban en pie de guerra. Entonces la mejor manera que encontró el gobierno de la península de Yucatán fue vender a los levantiscos a Cuba como mano de obra supuestamente temporal, pero la verdad es que se quedaban allá pues eran prácticamente esclavos, siervos, ¿no? Y bueno, pues el cuento justamente habla de la historia de un niño que se lo llevan y se queda en Cuba y al final ya no sabe qué es México, ¿no? ¿Qué es México? Y se acuerda de una serie de imágenes, la imagen del barco en la que lo llevaron, la imagen de un cura que lo quiso ayudar, la imagen del capitán, la imagen del que lo vendió, la imagen de la madre, al padre que dejó de ver. Entonces el cuento que, bueno, pues lleva esta historia terrible de nuestro pasado, que hay que saber y conocer. Vendimos a nuestra gente, claro, es parte de nuestra historia, de nuestro tenemos grandes cosas, pero también tenemos cosas malas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es contarle pues sucedió eso, es una pena, pero sucedió. Y tuve una experiencia con ese cuento porque un amigo lo leyó, cuya esposa es yucateca, y me dijo, no lo vas a creer, me dijo, pero en casa de mi suegra tienen colgado un anuncio de se venden mallas. Todavía hoy. Claro, ahorita es un documento histórico, yo quiero que me lo dé, pero bueno, todavía lo tienen colgado en la pared. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea del cuento. Yo he hecho, en el próximo número va a salir otro cuento mío, que es la historia de amor de La Fragua y Dolores Escalante, que es una bellísima historia porque se le murió a La Fragua poco antes de que se casaran, en una epidemia de cólera en el 1850, y bueno, La Fragua ya no se casó y le hizo una tumba muy hermosa que está en el Panteón de San Fernando. Entonces, bueno, yo tomo ese tema como pretexto para contar una historia de amor finalmente, muy romántica, muy triste. Sí. Muy bien. Carlos, cuéntanos ahora tú, en este número 3, tienes una conversación con Frederick Katz. Cuéntanos, tiene una selección de fotos, señor historiador, espléndida. Cuéntanos un poco sobre este texto. Mira, nuestra revista tiene una sección precisamente, como comentaba Joel hace ratito, conversaciones. Lo que estamos tratando de hacer es rescatar, antes de que se vuelvan archivo de la palabra, a historiadores clásicos de la historiografía mexicana, sobre todo porque, como te decía hace ratito, ahorita ya están muy atribulados con tanto trabajo que tienen, tantos encargos que tienen. Ay, y ya pedirles un texto es la les cuesta mucho trabajo ya pensar en un trabajo para una revista específicamente, ¿no? Y como tampoco nuestra idea es agarrar un pedazo de libro de Villa, de Katz, o de un libro de Zapata, de Womack, ya no lo queremos hacer eso tampoco, entonces preferimos platicar con ellos.
Tuve la oportunidad de viajar a Chicago a estar bajo la gran hospitalidad del doctor Katz y poder conversar con él acerca, que también es un ejercicio que hemos venido haciendo, ya no platicar de sus referentes, sus obras clásicas, por lo que se conoce entre el mundo de los historiadores a estos personajes, pero más bien ya como hombres de cultura, como hombres de experiencia, hombres de conocimiento, que nos den una opinión acerca de, para ellos, cómo fue formarse como historiadores, para ellos cómo fue sus primeros acercamientos, en el caso de Katz, a la historia mexicana, siendo un austriaco perseguido, y sobre todo cuáles son sus, en la actualidad, cuál es su visión de la historia y hacia dónde cree que vamos, ¿no? Con esta experiencia histórica que tenemos como país, hacia dónde cree que vamos. Te puedo decir que son muy reservados, dice que ellos argumentan que son historiadores, no son oráculos, y no se atreven a meterse en unas cosas, pero sí tienen opiniones como la que comentaba hace ratito, donde con toda esta experiencia de conocimiento que te digo sobre la historia de México, sí ven con mucha sensibilidad el hecho de que se ha pulverizado mucho esta idea del proyecto nacional que por muchos años y mucho tiempo tuvo este país, ¿no? Esa fue una experiencia que tuve con Katz. Se han hecho entrevistas, se le hizo al doctor Jean Meyer, se le hizo al filósofo Edgar Morán, allá en París, se le hizo una entrevista al doctor Moisés González Navarro, que está en nuestro próximo número a aparecer a finales de este mes, que será el número 5, y pues estamos buscando a nuestros historiadores clásicos para que nos dejen su testimonio. Pero, ¿Morán tiene cosas sobre México o no? Él lo que planteó en el número 4 fue la idea que tiene, sobre todo la posición que guarda México y Latinoamérica frente a Estados Unidos. Correcto. O sea, siempre está centrado en torno a México. Básicamente sí tienen una experiencia y un conocimiento, si tú quieres, un poco más amplio, más universal, no específicamente ni la independencia en la revolución. En el caso de Morán, por ejemplo, fue muy importante para nosotros preguntarle qué era una revolución para él y cómo cómo se podría aplicar en el caso de América, y como lo planteó fue su posición de México, de América frente a Estados Unidos. Correcto. Sí. Muy bien. ¿Tú, Joel, tienes alguna colaboración en bueno, sí he colaborado, pero lamentablemente fue en el número 1 y no lo traemos. Pero a mí me gustaría retomar nada más un artículo que creo que viene en y es lo que hablábamos de que la gente se siente identificada con el pasado a través del presente. Y hay un artículo sobre la influenza, la epidemia de influenza en México, que pasamos una situación también de emergencia, ¿no?, sanitaria. ¿Y que ahí viene otra vez? Y que viene otra vez. Y esta la escribió el doctor Mario Ramírez Rancaño, de la UNAM, y se llama La epidemia de influenza española en México, pero en 1918, que arrasó mucha gente, no solo en México. Millones de personas murieron. Exacto. Y bueno, no es con el fin de que la gente piense que la historia se repite, sino más bien lo que comentábamos hace un momento, en la medida en que sepamos de nuestro pasado podemos enfrentar ciertos problemas. Claro. ¿No? Y ese es uno de los objetivos de la revista, y por eso decidimos publicar este artículo, que es bastante interesante y que abre con una escena muy interesante de una experiencia de vida de un señor en provincia, de cómo los cuerpos médicos llegaban a los pueblos a curar, pero fíjate, por muchas cosas, la ignorancia, las visiones que tiene la gente tradicionales, creían que la pastilla que les daban para curarlos era para matarlos. Entonces el señor que estaba enfermo se paró y mejor se fue, huyó. Pero eso fue una entrada nada más como muy literaria, pero que reflejaba mucho las condiciones de vida de los mexicanos de ese entonces, ¿no? Y es muy interesante porque te da estadísticas, cómo supuestamente llegó aquí la enfermedad, ¿no?, qué es lo que causó, y toda esta visión de enfrentarse hacia algo terrible, ¿no? Y es exactamente que a veces uno lee esto y siente, bueno, pues es que también pasamos por una situación parecida, ¿no? Claro. De incertidumbre, de duda, de no saber qué hacer. Y eso, bueno,
son cosas que se pueden ir repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Yo recuerdo en el primer programa con el que iniciamos este proyecto de Plaza de Armas, lo hice con una entrevista a Porfirio Muñoz Ledo, y él en el final de su entrevista dijo algo, pues fue dramático, lapidario, en el contexto un poco de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez. Un poco le pregunté algo así, y él decía que para él el problema fundamental de México, dice, es que a 200 años ya tenemos nación, pero ya no tenemos Estado. Tiene que ver un poco a lo mejor con lo que comentaba su Carlos y con lo que dices que Katz también señala. Ya hay nación, y dice, eso lo puedes ver con los migrantes. Los migrantes ya, más o menos ya, ¿verdad?, conocen cierta mitología que obviamente muchos historiadores les choca, ¿no? Pero en fin, los mitos son necesarios desde un punto de vista filosófico para la creación de algo. Eso está en Platón, ¿verdad? Platón dice que el fundamento del Estado es la mentira política. ¿Por qué? No, lo dice y después está el Maquiavelo, porque Platón dice, porque tú tienes que mentir respecto del inicio del Estado, pero porque si tú señalas el inicio de algo, eso implica que puede terminar. Por tanto, tienes que mentir y tiene que ser algo mítico. Pero en todo caso, yo lo que quiero decir, ya tenemos que ir, nos estamos acercando al final, es que estos dos trabajos, Bicentenario y 2010, son testimonio de que hay ya una nación que está con proyectos que están tratando de apuntalarlo, y ahora el asunto es defender un poco el Estado, por lo menos ese es mi punto de vista, no sé cuál sea el de ustedes. Pues sí, parece que hay que redefinirlo, ¿no? El problema... Bueno, mira, yo pensaría que el proyecto, la idea de la nación es cambiante, para empezar. Entonces yo no sé cuál es la nación realmente, ¿no? Y la otra pregunta, yo te querría preguntar algo, a ver si me puedes contestar. Cuando se nos acaben los recursos naturales que están a punto de acabarse y el pueblo mexicano desaparezca y llegue gente de fuera y digan, ¿quiénes eran los mexicanos?, ¿qué vas a responder? ¿Cómo definimos a los mexicanos? Yo no sé. Esa es buena pregunta. Es terrible pregunta. La dejamos, bueno, que se quede como pregunta. Para eso quedará la revista del Mora. Para eso quedará la revista 2010, el testimonio. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Joel, muchas gracias. Gracias. No dejen de mirar 2010, Memoria de las Revoluciones de México y Bicentenario, el ayer y hoy de México. Son los dos proyectos de los que hablamos en este programa. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Más gente será consciente de qué es México y podrá caminar mejor. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a construir esta revista en la que no teníamos ninguna experiencia, hemos ido aprendiendo. Ha sido una experiencia maravillosa, de veras maravillosa, y bueno, pues ya llevamos 5 números, esperamos seguir adelante, y en ella participan los investigadores del instituto, los que quieren, por supuesto, y participan muchos, y los que quieren participar, la gente de fuera que quiere colaborar con nosotros en varias secciones, ¿no? No, te digo de las secciones ahorita, o mejor... No, ahora, sí. Hablemos algo que, bueno, como este es un canal por internet, Capital 21, y también la página nuestra, pues seguramente nos ven fuera de México. Entonces expliquemos un poco qué es el Instituto Mora. Bueno, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora es un centro de investigaciones sociales, fundamentalmente historia, pero también hay sociología, estudios regionales, cooperación internacional, en donde se investiga y se enseña, pero a nivel de posgrado. Aunque bueno, acabamos de abrir la licenciatura en historia. Y bueno, somos parte del cuerpo de centros de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues se supone que es un centro... hablar de ello nos acompaña en primer lugar Ana Suárez, del Instituto Mora, y también de la facultad, bueno, del Colegio de Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es profesor investigador en el Instituto Mora. Sí, hola, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y además Ana es la responsable del Consejo Editorial de Bicentenario. Sí. Muy bien. También nos acompaña Carlos Silva. Carlos es director de la revista 2010. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí, Carlos. Y Joel Álvarez. Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? Subdirector de la revista 2010. Los tres historiadores, ¿no? Joel de la UAM, Colmex
Y Mora también Mora, pasaste por el Mora. Carlos. No, pura UNAM. Pura UNAM. UNAM. Triple UNAM. Sí. Triple UNAM. Eso es. Bueno, pues también, Carlos, el proyecto de 2010 tiene, bueno, en fin, la institución o la empresa que está creando 2010 organizan estas monografías. Esta que tengo a la vista es espléndida, una monografía sobre la Ciudad de México y Cádiz, 1810-1823, en busca de la soberanía constitucional. Este es un proyecto apoyado por el gobierno de la ciudad a través de la Comisión del Bicentenario de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, el día de hoy vamos a retomar el tema que ya tratamos hace varias semanas, meses quizá, que es el del Bicentenario. En ese primer programa pues abordamos, digamos, desde un punto de vista histórico, ideológico un poco, todo lo concerniente a la organización de comisiones, de festejos, de conmemoraciones del Bicentenario. En este programa vamos a continuar con ese tema realmente fascinante y lo vamos a dedicar a los proyectos editoriales, principalmente a dos proyectos editoriales que están teniendo lugar con motivo del Bicentenario, que son la revista 2010, Memorias de las Revoluciones en México, y también, este es un proyecto independiente, y también la revista Bicentenario, El Ayer y Hoy de México, del Instituto Mora. Y para... De excelencia, bueno, es un centro de excelencia, menos se supone, es un centro de excelencia. Y bueno, pues allí trabajamos muchos, estudiamos muchos, hay una excelente biblioteca, tiene 3 centros, en la Ciudad de México, bueno, 3 edificios en la Ciudad de México, siendo el principal el de Miscuac, que era la casa de don Valentín Gómez Farías, y bueno, pues tenemos ya muchos, bueno, no tantos como otras instituciones, pero el Mora ya va a cumplir 30 años de existencia, ¿sí? Estoy enterándome que tú eres egresado del Mora. Eres egresado del Mora, de maestría, ¿verdad? De la maestría en Historia. En Historia. Eso es. Ok, ya. Carlos, explícanos un poco ahora, por favor, este proyecto 2010 que tiene un trabajo fotográfico fantástico. Cuéntanos un poco sobre él. Pues sí, mira, nosotros partimos exactamente como una empresa privada independiente, igual con esta iniciativa de qué se tiene que hacer de manera seria para las conmemoraciones del centenario y del bicentenario. A diferencia de la doctora Rosa Suárez, nosotros no somos un centro de investigación, somos una empresa editorial independiente, como te decía, que creamos una empresa para llevar a cabo esta revista. Van a ser 10. Ahí está en la cámara. Bueno, pues también aquí me traje el último número de la revista Nexos, también organizó, no es, digamos, una serie, bueno, yo tengo noticia de que no es una serie, pero en el número de septiembre tienen un dossier, el Bicentenario que celebramos, en donde, bueno, en fin, pues están tratando, aquí fundamentalmente fueron historiadores, no sé, ahora hablaremos de la nómina de los colaboradores de cada uno de los proyectos. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Ana, ¿por qué nos explicas un poco las coordenadas de este proyecto Bicentenario? Es una revista de divulgación. Sí, es una revista de divulgación dirigida a un público amplio. Ajá. Que el Mora se propuso hacer para festejar el Bicentenario. La idea es que cuando se nos planteó cómo vamos a festejar el Bicentenario, nos reunimos un grupo de investigadores y decidimos que no queríamos hacer grandes cosas, sino llevar la historia a más gente. O sea, la historia no se puede quedar en una torre de marfil. Los historiadores tenemos que bajar a la realidad y llevarle lo que estamos aprendiendo, lo que se está construyendo de nuevo, no repetir infinitamente lo mismo, a un público más amplio, porque la idea es que si más gente lee historia,